Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación, Agustín, Julia también, que fue la que aprobó esta presentación. Bueno, decir que doy clases de historia, más que de magisterio, ahí en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Tenemos 3 campus, Guadalajara, Aguascalientes y el DF, y pues ahí damos algunas materias de historia que pues son materias para todos los alumnos de todas las carreras. Creo que aquí también hay algo así parecido, ¿no? Y la verdad es que, bueno, aquí hay algo que, perdón, bueno, no se ve, pero que queda ahí medio feo, pero bueno, ahí lo dejamos. Fíjense que, a ver, atrás y adelante. A ver, me tiene que ayudar aquí. Sí. A ti no se te ha quedado. Sí, se ve todo ahí, ¿no? Bien. Fíjense que he estado en Tudela estos últimos días haciendo fotografías, no como las que hace aquí el experto, ¿no? Pero bueno, dicen que salen bien las del iPhone, ¿no? Y tuve la oportunidad de recorrer todas las calles de Tudela. Dicen que lo mejor en esta vida es la vivencia, la parte vivencial. Y bueno, pues recorrimos ahí la judería vieja y luego también la judería nueva, que es la que más nos interesa, ¿no? Porque estamos haciendo algunos estudios sobre algunas familias judías de Tudela que vivieron en esa parte, ¿no? Y escuchaban las voces de los judíos, sus cantos, sus rezos, ¿sí? Que se proyectaban en las paredes, en esas calles que son tan estrechas y alargadas, ¿verdad? Y me imaginaba que por ahí pues paseaban los judíos, los cristianos, los moros, que por cierto vi muchos musulmanes ahorita en Tudela. No sé si es la nueva Reconquista o qué, pero ahí estaban, dicen que son marroquíes. Y escuchaba, pero no escuchaba a lo mejor los llantos y las penas y aquí en esta foto y a lo mejor los gritos de dolor, ¿no? Porque yo creo que esos hechos que vamos a ver ahorita en esta memoria documental, esos acontecimientos, pues no fue lo más importante, ¿no? De la convivencia entre las 3 culturas y sobre todo los cristianos y los judíos en Navarra, ¿no? Yo creo que eso fueron momentos puntuales, importantes, por supuesto, ahorita los vamos a comentar, pero no fue lo más importante, ¿no? Y no hay que quedarse con esos hechos y acontecimientos que a veces han sido pues demasiado exagerados, ¿no? Por algunos autores o algunos historiadores o escritores, ¿no? Creemos que lo más importante fue esa convivencia, que en el siglo XIV fue muy importante y que pues hubo una interacción bastante buena entre los cristianos y los judíos, ¿no? Bueno, ¿cuál ha sido nuestro objetivo? Aquí es el índice de la presentación. Voy a media hora, ¿verdad? Sí, bien. Voy a ser lo más concreto posible. Vamos a exponer cuáles fueron los objetivos del trabajo, el índice del trabajo de investigación, que está aquí, ¿no? Son 30 páginas más o menos, y esto es un resumen de esa investigación, la justificación, por qué estudiar este tema, que lo han estudiado otras gentes. Aquí en esta sala pues hay algunos especialistas, Íñigo, ¿verdad?, aquí que me podría dar lecciones sobre el tema, ¿verdad? Y ¿cuáles han sido las fuentes que hemos utilizado, la metodología y, bueno, la presentación y las conclusiones? Bueno, los objetivos es conocer la información que existe. A lo mejor, bueno, no todo lo que vamos a exponer pudiera faltar, algunas obras, algunos artículos, en fin, alguna información que, bueno, pues si hay alguien aquí que la
conoce, pues es de agradecer, ¿no? que luego pues me la pase para incluirla en este trabajo, ¿no? También exponer un poco un panorama de las fuentes publicadas, de esta conflictividad de los judíos navarros, y ofrecer una visión de la historiografía, ¿no? que existe sobre el antijudaísmo en la Navarra del siglo XIV, ¿no? que, como decíamos al principio, es un antijudaísmo muy, creemos, ¿verdad?, muy puntual, ¿no? No fue algo común y algo que se extendió a lo largo del siglo XIV, sino hay momentos importantes que hay que resaltar, ya lo veremos, ¿verdad?, y que, bueno, pues que fueron penosos, pero que no hay que generalizar. Este es el índice del trabajo. Vamos a exponer las fuentes históricas, las fuentes histórico-narrativas, las histórico-documentales, un estudio historiográfico de las fuentes publicadas, donde lo que se refiere a la historiografía, las obras generales y estudios, los trabajos monográficos en revistas, congresos, encuentros y semanas, y enciclopedias, diccionarios históricos y varios, y las conclusiones y listas de referencias. Todo esto, por supuesto, referido a la conflictividad de los judíos en Navarra, ¿no? Persecuciones, matanzas, etcétera, ¿no? Bien, ¿por qué es importante? ¿Por qué creemos que este tema es importante, ¿no? Pues ya sabemos, ¿no? Lo voy a leer, el tema del estudio del mundo judaico en la Edad Media adquiere gran relevancia, sobre todo en el siglo XIV. Es un siglo lleno de acontecimientos. La gran parte de la Guerra de los 100 Años, el papado de Aviñón, la guerra entre los Pedros, la guerra civil en Castilla, el avance de la Reconquista, la peste negra del 47, las grandes compañías en movimientos pastorelos, etcétera, ¿no? No solo hay que centrarse en Navarra, como creo que decías tú antes, ¿no? Navarra es un reino pequeño, ¿no? Hay que ver todo lo que hay alrededor también de ese reino, que es lo que está sucediendo, que interactúa, ¿no? Carlos II, por supuesto, es el gran intelectuador o el que más interactúa con otros reinos, ¿no? Y, bueno, todos estos sucesos influyeron de distintas formas en el acontecer histórico del pequeño reino navarro. No por pequeño no quiere decir que tenga importancia e influencia en los acontecimientos histórico-políticos de la época, ¿no? Y por donde la comunidad judía establecida en Navarra, ¿no? ¿Por qué el estudio de las fuentes y de la historiografía sobre el antijudaísmo es significativo para la historia de Navarra? La revisión de todas las fuentes publicadas, tanto primarias como secundarias, que existen sobre el antijudaísmo en el siglo XIV es fundamental para entender cómo fueron las relaciones entre los judíos y los cristianos en la Navarra del siglo XIV. El conocer y qué se sabe y qué se ha escrito es un aspecto primordial para futuras investigaciones sobre la historia de los judíos en el Reino de Navarra en la Baja Edad Media, ¿no? Que últimamente pues ya no ha habido tantas investigaciones como en la época de Juan Carrasco, ¿verdad? Fermín Miranda, Eloísa, etcétera, Betty Leroy, que bueno, esperemos que sigan con esa línea, ¿no? Y que se sigan publicando, ¿no? Sobre este tema y sobre otros referentes a los judíos. Nuestra línea de investigación sobre todo está referida a las familias, ¿no? De judíos. Nos interesan sus genealogías, ¿no? Y cómo vivían, quiénes eran, etcétera, ¿no? Como bien decía Julia, pues hemos hecho algunas publicaciones, por ejemplo, de los Ezquerra, los Leví, de Estella, etcétera, ¿no? Los Abenaveda, Aulitas de Tudela, ¿no? Bueno, pues entonces, primeramente, ¿cuáles son las fuentes históricas primarias? Las dividimos en dos partes, uno lo que son las fuentes histórico-narrativas y las fuentes histórico-documentales, siempre teniendo en vista lo que sale sobre la conflictividad con los judíos en estas fuentes, ¿no? Las fuentes histórico-narrativas las dividimos en crónicas y nosanales, y las crónicas donde aparece información son las de la crónica de los reyes de Navarra, del príncipe Viana, la de los reyes de Castilla, de Pedro López de Ayala, la de los estados peninsulares y la historia de Navarra de Pedro de Valencia. En cuanto a los anales, pues los tres principales cronistas que han escrito sobre historia de Navarra, ¿verdad? Y otros, no de Navarra, pero que se han escrito de Navarra, fueron, pues por supuesto, el padre Moret, ¿verdad?
Y dividimos ahí, ahorita lo veremos en otros cuadros, dividimos la crónica en varios años, en distintos años, ¿no? Año 1306, 21, 2021 y 29. También hemos encontrado información en los anales del padre de Alençon y, por supuesto, en los anales de la Corona de Aragón de Jerónimo Zurita, ¿no? Respecto a las fuentes histórico-documentales, hay información en el archivo, por supuesto, Archivo General de Navarra, en lo que es la sección de comptos, documentos y cajones, y el archivo de la Cámara de Comptos en registros de comptos primera serie. También se encontró algo de información en el Archivo Nacional, en los archivos nacionales franceses, en la sección de Trésor de Chartres. Bien, perdón. En lo que se refiere a las fuentes históricas secundarias, lo dividimos de la siguiente forma. Primero expondremos un estudio historiográfico de las fuentes publicadas que hemos encontrado en el Archivo General de Navarra, también en comptos, en cajones y en registros primera serie y en códices y en algunos códices y cuartularios que ya mencionaremos cuáles son seguidamente. Luego expondremos cuáles son las obras generales y estudios que contienen información, ¿verdad?, sobre la conflictividad de los judíos en el siglo XIV, en Navarra en el siglo XIV, y luego se expondrán los trabajos monográficos en revistas, congresos, encuentros, semanas y otros. También, al final, pues haremos alguna mención, ¿verdad?, de algunas enciclopedias, diccionarios históricos y varios, donde aparecen también esta información sobre la conflictividad o antijudaísmo en Navarra. Bueno, esto lo voy a pasar, pero la cuestión metodológica, cómo lo hicimos, hicimos una revisión y selección de la información, en fin, se revisaron las fuentes primarias, en fin, todo eso lo voy a pasar un poquito, es la metodología. Bien, en cuanto a las fuentes primarias, ¿a qué hora empecé, Julia? Para yo tener, -5, -5. Sí, ¿A qué horas tendría que acabar más o menos? ¿Como el 25? 25. Vale. En cuanto a las fuentes históricas primarias, las fuentes, las crónicas, como decíamos, encontramos estas 4 crónicas, ¿verdad?, donde, ¿qué es lo que voy a ir, para señalarlo, voy a ir poniendo en negrita la información más importante y que se va repitiendo en las distintas fuentes. En este caso, habría que resaltar eso, las matanzas y persecuciones en la crónica de los estados peninsulares y los sucesos persecutorios, ¿verdad?, de los judíos en París entre el año 14 y 16. ¿Por qué lo ponemos aquí? Bueno, pues porque de la historia navarra de Pedro de Valencia, porque los reyes de Francia eran reyes de Navarra y, en cierta forma, pues bueno, eran súbditos también los judíos, ¿no?, del rey de Francia, ¿no? Los demás, tanto la crónica de los reyes de Príncipe de Viana como de Pedro López de Ayala, pues hay una, sobre la de Pedro López de Ayala, hay una noticia, ¿verdad?, persecutoria hacia los judíos, en concreto hacia Josef Orabuena, que fue médico de Carlos III y rabino general de Navarra, donde, bueno, pues Leonor de Trastámara pues le acusa, ¿no?, a Josef, ¿verdad?, pues que le ha intentado, le ha dado unas hierbas para curarle, pero en que en realidad la ha intentado envenenar, ¿no? Pues creemos que es falso, ¿no?, que fue algo pues pues la reina una invención de la reina para acusar a este insigne judío, ¿no?, y pues de gran prestigio en el reino de Navarra, ¿no?, don Josef Orabuena. Y después también la crónica de Reyes de Navarra pues también habla de esa persecución y el perdón de Luis X Leutín hacia los judíos de París, ¿no? En lo que se refiere a los anales, ya comentamos, entonces ahí encontraríamos información en los anales del padre Moret, del padre de Alençon y de Jerónimo Zurita, ¿no? Resaltar sobre todo, bueno, otra vez,
pues aparece el año 1329, las persecuciones, y también otra noticia que se va a estar repitiendo continuamente son los ataques de los pastorelos, ¿verdad?, o pastores en Navarra y Aragón alrededor de 1321, ¿no? Son quizás las noticias que más se repiten y las que habría que resaltar en los anales del padre Moret. En lo que se refiere al padre de Alesson, pues lo mismo otra vez, se va a repetir la noticia de esa acusación de doña Leonor de Castilla, mujer de Carlos III, al médico Joseph Orabuena, ¿no? Don Jerónimo Zurita pues también habla de las matanzas de judíos en Estella en 1328, que va a ser, creemos, la noticia más importante y a la que se dedican gran parte de los estudios y gran parte de las fuentes, ¿no? En lo que se refiere a las fuentes históricas primarias, en el Archivo General de Navarra, pues lo hemos dividido por dinastías, ¿sí?, para que sea un poquito más estructurado, y ahí vemos, bueno, pues también pues dónde encontramos información, en qué sección, ¿verdad? Y nada más resaltar pues lo que es otra vez la persecución de los judíos en 1328, que, como es lógico, pues se encuentra, ¿no?, en ese periodo de los años de 1329 1349. Siguiendo lo que hemos encontrado o lo que existe también en el Archivo General, el Archivo de la Cámara de Cómputos en registros, primera serie, también ahí lo hemos dividido en los distintos años por dinastías, y lo mismo se vuelve a repetir las noticias sobre las persecuciones de los judíos en 1328, ¿no? Ahí pues vemos cómo está señalado de negrita y cómo, bueno, pues pues se repite la misma noticia continuamente, ¿no? Aquí hay que resaltar también una información que la hemos encontrado en bastantes ocasiones, ¿no?, de un tal Pedro el Especiero, que los que se han dedicado a esto pues seguramente lo conocen, como uno de los, natural de Estella, como uno de los causantes más importantes o de los que causaron pues estragos, ¿verdad?, y muerte y destrucción de los judíos, ¿no? Y lo ponemos en negrita porque también se encuentra en varios documentos. Bien, en lo que se refiere también a fuentes históricas primarias, en el Archivo Nacional de París, pues volvemos a encontrar en una de sus secciones lo que es las matanzas de los judíos y los desórdenes que se generaron, los pastorelos en 1321, ¿no? Bien, bueno, en lo que se refiere al estudio historiográfico de las fuentes publicadas, vamos a poner unos cuadros donde vamos a hacer una relación en orden cronológico con los autores, en lo que se refiere al documento, en qué años de qué años es ese documento, y luego dónde está localizada esa fuente en el archivo y en el artículo, ¿no? Y de qué tema trata. Como vemos aquí, los primeros libros o artículos que se publican que contienen documentos, la mayoría completos, ¿verdad?, que hablan sobre las persecuciones o sobre la conflictividad de los judíos, pues empiezan con Francisco de Mendoza en el año 51, ¿sí? Y ya vamos a ir viendo cómo los que más van a dedicar, o los autores más importantes y que van a dedicar más estudios, van a ser pues Batier Leroy y Juan Carrasco, ¿no?
hay desde el año 51 al 81, es decir, son casi 30 años en los que casi no se publica, o por lo menos no tenemos conocimiento de que se publique ningún documento al respecto que se refiere a las persecuciones, ¿verdad? Fue Beatriz Leroy la que publicó un documento el año 36 en un artículo en francés, ¿sí? Y bueno, pues ahí habla en concreto cómo se organiza la judería de Pamplona y cómo ese conflicto que había en la judería de Pamplona y cómo se separan, ¿no?, entre los barrios para que no tengan pues esa continua relación entre judíos y cristianos, ¿no? Ya 10 años más tarde, ¿no?, pues Beatriz Leroy vuelve a publicar otro documento en un libro que hace con Mercedes García Arenal, ¿verdad? Mercedes lo dedica a los moros y Beatriz Leroy a los judíos, ¿no? Y habla y transcribe un documento sobre las persecuciones a las familias judías y en concreto a una familia que luego otros autores, otros historiadores le van a dedicar algunos estudios, que es la familia de los Niort, que fue asesinada casi completamente toda la familia, ¿no? Y ya tenemos que ir hasta los años 94, 2003, cuando se realiza pues esa magna obra, ¿no?, que es la Navarra judaica, donde se recogen pues gran cantidad de documentos, se transcriben y se publican gran cantidad de documentos desde los años 1093 a 1486, ¿sí? Y que, bueno, pues los autores Juan Carrasco, Fermín Miranda, Eloísa Ramírez, José Luis Lacabe, que es el que se dedica a la documentación en hebreo, y Miguel Zubillaga, ¿no?, que se dedica sobre todo finales del siglo XIV y principios del siglo XV, sobre todo el periodo de Carlos III el Noble, ¿no? Bien, esa obra, por supuesto, ha sido fundamental, marca un hito, un parteaguas en la historiografía sobre el mundo judaico en Navarra y pues es fundamental para cualquier estudio sobre el mundo judío en Navarra, sobre todo en el siglo XIV. Bueno, aquí vimos, este cuadro se refiere a lo que es lo que hay publicado en el Archivo de Cámara de Comptos, documentos de comptos en cajones. Y en lo que se refiere a los registros, pues estos son los documentos que hemos encontrado publicados. Uno de ellos, por supuesto, pues marca también un hito. Creemos, como bien dice también Juan Carrasco, que es una de las obras, si no la obra principal o más importante, o de las más importantes que hay sobre la matanza de judíos en 1328, que así se titula la obra, La matanza de judíos en Navarra en 1328, que bueno, pues fue escrita por José Goñi Gaztambide y ahí publica un documento del año 1329 sobre estos acontecimientos, ¿no? Aparte de otros documentos y muchísima información sobre el tema, sobre la matanza de este año. Ya tendría que pasar 20 años hasta que también otra vez José Goñi Gaztambide pues escribe su famosa Historia de los obispos de Pamplona, que también pues habla e informa sobre las persecuciones y de un judío, las persecuciones a un judaizante, Milón de Bergera, que también lo han tratado otros historiadores. Ahí, perdón que me cite también, pues ahí, año 85, pues ahí publicamos sobre esta familia de judíos, don Emlet de Ablitas, su muerte y los problemas de su herencia. Pues fueron 2 artículos pues, que relatan toda la historia y la vida de esta familia, y lo incluimos ahí porque también fueron perseguidos, o por lo menos tuvieron problemas, sobre todo a la hora de la muerte de Emlet de Ablitas el Viejo, y con su herencia, ¿no? Que era eso, a veces no era tan anormal, ¿no?, que cuando moría pues algún judío pues con grandes recursos, pues hubiera problemas con su herencia y la monarquía se quedara con parte
de sus recursos, ¿no? Como pasó con la familia Niort. Otra vez Beatriz Leroy, en el año 91, vuelve a publicar otro artículo en este libro, perdón, otro documento, sí, transcribe y publica otro documento en este libro que mencionábamos antes, Los judíos en Navarra en la Baja Edad Media. Desde el año 94 a 2003, pues ahí también mencionar otra vez la Navarra judaica, donde se incluyen muchos, pues esto, aquí mencionamos algunos de los registros donde hay publicaciones que se mencionan las matanzas, ¿no? Hay el 3, el 8, el 9, el 10, etcétera, ¿no? Bien, lo que se refiere a los cartularios, a los códices y cartularios, hay que remontarse al siglo pasado, al siglo XIX, ¿verdad?, donde Brutails, ¿verdad?, Jan Augusto Brutails, pues publica un documento, ¿verdad?, del registro de Cancillería de Carlos II, ¿no? Y donde también aparece ahí aparece la protección especial que da Carlos II a los judíos. Es un documento de 1365. Después, ya casi pasan 80 años, casi un siglo, hasta que se publica, ¿verdad?, Isaac Baer, ¿verdad?, el gran historiador israelita sobre los judíos, que publica también otro documento donde aparece, ¿verdad?, algunos acontecimientos de la familia Niort y el ataque famoso de las grandes compañías en otro documento también de registro de Cancillería de Carlos II, ¿no?, en su obra famosa Die Juden in Christlichen Hispanien, ¿no?, que es un referente a nivel mundial sobre los judíos en España, ¿no? Ya el año 81, Beatriz Leroy otra vez vuelve a publicar, también ella trabajó bastante con los cartularios, ¿verdad?, y sobre todo del infante Luis, ¿verdad?, hermano de Carlos II, y publicó un documento del año 1361, sobre algunos asesinatos, ¿verdad?, y también sobre la familia, otra vez sobre la familia Judas Niort, ¿no? Debe ser un acontecimiento importante porque se repite en varios documentos y, claro, pues fue toda una familia, también como pasó también con los Leví, no todos, pero como los Leví o los Ezquerra en Estella, pero la familia Niort prácticamente fue aniquilada casi en su totalidad, ¿no? Bien, también trabajó, aparte del cartulario de infante Luis, también trabajó Beatriz Leroy con el cartulario de Carlos II y publicó también dos documentos donde aparecían los maltratos que tenían los judíos. Aquí una muy interesante del año 1365, donde comenta que estaban siendo maltratados cuando acudían al molino y Carlos se pide a Carlos II que otorgara un beneficio, ¿no?, para que pudieran ir a cualquier molino real sin ser, no sé, insultados o maltratados, ¿no? Algo que, no era tampoco tan común, ¿no? Bien, y ahí también aparece el uso del tránsito de los rebaños, de los judíos de Estella, etcétera, y otra vez habla Beatriz Leroy el año 85 o transcribe ese documento donde se habla de las grandes compañías y la hostilidad de estas gentes hacia los judíos, ¿no? En lo que se refiere a las obras generales, yo voy a ir más rápido porque si no me paso de tiempo. Comentar así de manera rápida, que lo que más se habla es de las matanzas, ¿sí?, de 1328, otra vez de los pastorelos, es algo que se repite continuamente, ¿no? Y mencionar aquí, que ya desde el siglo casi, el último tercio del siglo XIX, pues ya
trataban sobre estos temas grandes historiadores, ¿verdad? Como un José Amador de los Ríos, o Menéndez Pelayo, o un Fernández González, ¿no? O, por supuesto, Mariano Orijita y Lasa, ya a principios del siglo XIX, seguían tratando estos temas, ¿no? Ya tenemos que esperar hasta el año mitad del siglo XX para encontrar noticias, ¿verdad?, con esa gran obra pues, sintética de todas las y descriptiva de todas las sinagogas españolas de Francisco Cantera Burgos y, por supuesto, ¿verdad?, de la obra de Baer, ¿verdad?, de Historia de los Judíos en la Corona de Aragón, ¿no? Ya Juan Carrasco, en su obra, su tesis doctoral, que sí está publicada, es un libro pues, bastante grueso, ¿verdad?, y muy, la verdad, muy ilustrativo, ¿verdad?, su tesis luego la publicó la Universidad de Navarra y ahí hace alguna mención, su tesis es sobre la población de Navarra y hace alguna mención sobre estas matanzas de 1328. Otras obras que salieron en esos años todavía empezaba Juan pues eso, a investigar o a trabajar sobre este tema, los judíos en los años 70, y otro autor fue Martínez Escalada, sobre la historia de las calles de Tudela, que también, por supuesto, tenía que hablar, ¿no?, sobre las persecuciones de los judíos, al hablar sobre las calles de la judería vieja y nueva, ¿no? Bueno, ya hasta la década de los 70, pues otros autores, Goñi, por supuesto, Goñi Gaztambide, ¿verdad?, pues habla en su aparte de lo que comentábamos, el documento que publica, habla también, pues, por supuesto, de las matanzas, Marín Rollo, ¿verdad?, etcétera, ¿no? Luis Suárez, con su libro, un libro pues, sobre los judíos también de España, los judíos españoles en la Edad Media, pues también, por supuesto, toca todo el tema de los pastorelos y las matanzas. Y ese libro también del año 86, aparece ese libro de Beatriz Leroy sobre la historia del Reino de Navarra, donde pues, habla sobre esa tolerancia, privilegios y los privilegios que se tenían los judíos antes de la expulsión. Llegamos, bueno, estos son nada más una mención a los libros o la historiografía sobre libros exclusivamente sobre la historia de los judíos en Navarra, que bueno, pues hay que mencionarlos. Meyer Kaiserlin en el siglo XIX, ¿verdad?, donde también aparecen las matanzas, por supuesto. Carrasco, pues que dedica esa obra también a Sinagoga Mercado, ya el año 93, estudios y textos sobre judíos en el Reino de Navarra, donde pues describe estas persecuciones del año 1320, con los pastorelos, y a 1328, ¿no? La obra de Rodríguez Ochoa del 2011, también dedicada exclusivamente a la historia de los judíos en Navarra, él se la dedica a Menachem Ben Serac, pues sabemos que fue un judío pues muy importante, ¿verdad?, que en 1328 pues mataron prácticamente a toda su familia y tuvo que huir a otras juderías de España. En lo que se refiere a los trabajos monográficos, pues hay que mencionar pues algunas revistas que no estaban dedicadas exclusivamente a los judíos, pero que pues bueno, pues algunos autores como Fidel Fita, Mariano Orijita, Campión, fueron los pioneros en hablar sobre este tema a principios del siglo XX, ¿no? Y bueno, pues Príncipe y Viana empieza a publicar algo el año 51 sobre el tema con Francisco de Mendoza y, por supuesto, Goñi Gaztambide, de la obra que mencionamos, en Hispania Sacra, Beatriz Leroy, ya en los años 80, en los años, bueno, finales del 70 y los años 80, pues bueno, ya empiezan a publicar, pues eso, Beatriz Leroy y Juan Carrasco, pues en algunas de sus obras, pues
menciones sobre las matanzas de 1328. Bueno, ahí las vamos viendo en Miscelánea, en los archivos judíos, franceses, bien, en la Revista Internacional de Estudios Vascos, también Orella, en los años 80, pues también Leroy, aquí, bueno, pasamos, y en los años 90 ya Fermín Miranda, ¿verdad?, habla sobre, también en una revista, Huarte San Juan, ¿verdad?, habla sobre los ataques a los pastorelos, y bueno, tal vez también Fermín hace, pues en otro artículo en Príncipe Viana, también hace una mención al asalto a las juderías, y bueno, Príncipe Viana vuelve en Marín en el año 98, vuelve a publicar algo también, y José María Jimeno en otro artículo, ¿sí? 3 minutos, bien, perfecto, gracias. Pues también habla sobre las matanzas. En los años 2000, García Arancón, como hablan de las matanzas, nada más que los voy a mencionar, por supuesto, Enrique Cantera Montenegro, ¿verdad? Miguel Zubillaga, que pues dedicó su tesis a Carlos III, ¿verdad? Y para mí es una lástima, ¿no?, Miguel, ¿verdad, Íñigo?, que pues haya retirado, se haya ido a otros lares y no haya seguido con el tema, porque creo que es un gran historiador y un gran investigador, y bueno, pues no siguió ahí por esas rutas, ¿no? Pero bueno, una lástima, que creo que podía haber hecho, bueno, grandes investigaciones, ¿no?, sobre ese tema. Por supuesto, Juan Carrasco y Mercedes García Arancón, y Íñigo publicó un excelente artículo en el Anuario de Estudios Medievales en el año 2014, y donde menciona, ¿verdad?, algunas noticias sobre el ataque a las juderías también. Y bueno, el último artículo importante es el de Juan Carrasco sobre el antijudaísmo. Yo creo que es de los últimos artículos que se ha hecho sobre el antijudaísmo en Navarra, sobre las persecuciones de 1328. En lo que se refiere a los congresos, nada más mencionarlos, los años 90, y Beatriz Leroy y Juan Carrasco son los más prolíferos, los que pues, bueno, publican en distintas congresos, pues artículos sobre las matanzas, ¿no? Bueno, aquí están mencionados, y el último, si quiero hacer mención, el que escribió Íñigo Mugueta en el 2018, publicado en el 2019, ¿verdad? Creo que es un excelente, de verdad, te felicito, Íñigo, excelente trabajo sobre los sucesos de 1328. Prácticamente, le decía ahorita, creo que es lo último que se ha escrito sobre estas matanzas. La verdad es un artículo, me encantó toda la descripción que haces, de verdad minucioso, con gran rigor científico, como te caracteriza, y pues muchas felicidades. Es lo último que se puede, yo aconsejo que lo lean, y se expuso en la Semana de Estudios Medievales de Estella, ¿no? Y bueno, para ya terminar, porque bueno, pues algunos, aquí nada más que lo vean, algunos enciclopedias, algunos libros generales, ¿verdad?, algunas obras, pues diccionarios históricos, etcétera, donde aparecen noticias también de los matanzas. Y bueno, pues aquí también la Enciclopedia de Navarra, por supuesto. Conclusiones, nada más comentar, pues eso, que las noticias que se repiten continuamente se refieren sobre todo a las persecuciones y matanzas de 1328, a los ataques de las grandes compañías y a los ataques de los pastorelos en 1321. Son lo que más se repite en todas las fuentes. 18 revistas donde aparecen también noticias de las persecuciones, y por supuesto los dos últimos trabajos de Juan Carrasco y de Íñigo creo que son imprescindibles. Goñi Gaztambide, por supuesto, Juan Carrasco y Íñigo
pues yo creo que son los dos últimos artículos que son imprescindibles para entender pues estas matanzas, ¿verdad? Y que hay que leer, ¿no? Para entender pues qué es lo que sucedió, ¿no? Pues, y mencionar, bueno, pues nada más que en los encuentros judaicos de Tudela y la Semana de Estudios Medievales, de Estella, pues son los exponentes más claros donde se han ido pues publicando estas noticias. Pues muchas gracias y disculpen que me haya alargado un poquito. Y pues esto sería todo. Gracias. Muchas gracias, José Enrique, por este...